Son las 2 de la tarde, cumpliendo nuestra cita súper puntuales. Hoy es viernes, se termina el mes y lo terminamos con broche de oro, con un invitado maravilloso. Antes de que la gente empiece a conectarse y antes de que lleguen, eh, les cuento que es Nadine Ospina, nuestro invitado de hoy, así que por favor, no se pierdan esta entrevista que va a estar muy interesante, muy divertida. Tenemos un personaje maravilloso aquí con nosotros, un artista que ha llevado muy en alto el nombre de Colombia y, y que ha brillado, no solamente en Colombia, sino afuera. Eh, Quiero darle las gracias al público, a la gente que se conecta siempre, que está ahí súper pendiente de las transmisiones y darle gracias a Odette Ferré, Arts and Culture Management, por hacer posible este espacio, por haberlo creado, por difundirlo y por ese trabajo arduo que está haciendo por la cultura y por las artes, no solo de Colombia, sino de muchos lugares del mundo. Ella vive en España y desde ahí hace toda esta difusión cultural. Eh, voy a empezar primero que todo dándole la bienvenida a Nadine Ospina. Nadine, muchísimas gracias por aceptar esta invitación el día de hoy. Muchas gracias, Oscar. No, un gusto, verdaderamente, y una bienvenida a todos los que nos están viendo. Qué bien, hay mucha gente interesada, la gente ya empieza a conectarse, cada vez veo que sube y sube y sube un poco más este contador de gente que está ahí pendiente de esta entrevista. Voy a hablarles un poco de Nadine Ospina. Nadine es un artista colombiano, catalogado como artista pop, pero hay mucho más en el arte de Nadine Ospina. Eh, es reconocido por la gente, principalmente por la elaboración de figuras basadas en el arte precolombino, con personajes de la cultura popular como Mickey Mouse o Bart Simpson. Nadine estudió en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá y ha hecho exposiciones individuales y colectivas desde 1981 aproximadamente en Colombia, Estados Unidos, Alemania, Australia, Brasil, Venezuela, bueno, países como Cuba, México, España, en fin, en Europa. Ha estado en distintos países mostrando el arte de nuestro país y el arte de Nadine Ospina y aparte de eso, mostrando o llevando más bien un mensaje muy puntual de reflexión acerca de los temas que a él lo inquietan. Nadine ha sido ganador del Salón Nacional de Artistas de Colombia en 1992. Fue becario de la Fundación Guggenheim. Su obra revela una firme voluntad de romper con lo convencional y es así como tiene una tendencia a probar y a actuar intuitivamente, no le teme a la experimentación, a romper los esquemas y a traernos siempre algo nuevo, que muchas veces no es entendido por el público en el momento en el que llega. Pero con el paso del tiempo se van dando cuenta de cuál fue la reflexión y cuál fue el mensaje que Nadine quiso dar ahí, en esa exposición, en ese trabajo. Su trabajo tiene una conexión muy fuerte eh, entre lo mítico, lo prehistórico, entre la magia, entre lo simbólico. Y ahí les doy más o menos un acercamiento con todo esto que les cuento al trabajo de Nadine Ospina. Tiene una historia bastante interesante, ya hay mucha gente conectada, así que podemos empezar con este terrible interrogatorio. Querido Nadine, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hice un recuento
pues muy, como dije al principio, en el que me quedo corto porque el trabajo de Nadine es grandísimo, las historias que tiene para contarnos son muchísimas y vamos a empezar un poco con esos inicios de Nadine Ospina, con esa historia de cómo se inquieta por el mundo del arte, cómo llega Nadine a la escuela y qué historias hay ahí alrededor del nacimiento de Nadine Ospina como artista. Bueno, yo creo que realmente el hecho de ser artista es un tema casi que genético, es algo que está en la sangre, en la actitud del artista desde su nacimiento, una inquietud por la observación del mundo, una disposición sensible hacia la captación de la realidad, de las cosas, y una intención absoluta de producir unos objetos comunicativos que en un principio uno no sabe muy bien qué son, cuando toma un lápiz y garabatea en un papel y se empieza a jugar con una plastilina y empieza a ver el mundo de otra manera. Yo creo que los artistas, desde que nacemos, estamos viendo el mundo de una forma diferente a lo que el común de la gente lo ve, aunque todos, como dice Joseph Boy, somos artistas, pero algunos decidimos con valor o con irresponsabilidad dedicar nuestra vida a esa, casi diría yo, obsesión, que es el hecho de captar el mundo de esa manera y de intentar producir algún medio comunicativo para llegar a otros, que es esa otra inmensa vocación que tiene el artista, que es la comunicación, de encontrarse uno frente al otro, a otros, y comunicar esa ensoñación, ese mundo interior que que persiste en la mente y que se desborda en el hecho de convertir ese pensamiento estético en objetos plásticos tangibles. El punto de partida de las obras tiene mucho que ver con referentes del pasado, con esos imaginarios, con todo lo que nos ha traído la aculturación, pero también hay una conexión bastante fuerte con nuestros propios símbolos. ¿Cómo ha sido el desarrollo y el encuentro de los puntos de partida de las obras de Nadine Ospina? Bueno, hay elementos que son muy complejos, uno muy admirativo hacia el pasado precolombino, hacia la prehistoria mítica, hacia el pasado en términos generales, porque el comienzo de la obra fue un recorrido por la historia universal del arte, por los tiempos prehistóricos del mundo, el pasado en Grecia, Roma, el Renacimiento. Fue un recorrido de muy diversas etapas en las cuales me interesé desde la época de estudiante. Y al mismo tiempo es una complejidad en la manera de leer ese pasado, porque en el caso, por ejemplo, del arte precolombino, es un pasado aureolado, de alguna manera convertido por la institución en un pasado que se convierte en símbolo de nación, en símbolo de patria, en símbolo de un orgullo nacional y que al mismo tiempo, paradójicamente, estamos pisoteando ese pasado con la pervivencia de los seres, las personas que forman parte de las comunidades que en algún momento crearon estas maravillosas obras. Entonces, resulta incongruente totalmente y de una manera criticable absolutamente que se haga apología del pasado, que nuestros billetes, nuestras monedas, los escudos estén llenos de referencias a los muiscas, a los taironas, a los quimbayas, y los descendientes de ellos están languideciendo, muriendo de hambre, desalojados, desarrapados, violentados, violados, asesinados. Entonces hay una complejidad muy grande en el hecho de hacer esa citación del pasado frente a una realidad. Ese es un aspecto de mi obra que siempre está presente y es el entender la realidad como un hecho cultural, como un hecho sociológico, como un hecho antropológico que forma parte muy importante del motivo de creación de la obra. Hay una denuncia, en todo caso, siempre en la obra de Nadine Ospina, pero antes de entrar a hablar de ese Nadine político, hablemos un poco de ese Nadine en la búsqueda estética.
Hablemos un poco de ese Nadine que es irreverente y de ese Nadine que busca nuevas formas, que busca el color, las texturas, que no le teme a trabajar con artesanos, que se desprende de ese parámetro purista en el que el artista es el que tiene que realizar la obra, que la obra que no está hecha por las manos del artista carece de validez. Bueno, en lo que has dicho hay varios aspectos. Uno, que es como el tema de la lúdica, del el juego que hay alrededor de la obra y que de alguna manera yo lo concibo como un trampantojo. Desde luego, hay una inspiración muy seria en una referencia a la infancia, al juego, a la lúdica. El juguete, por ejemplo, es un elemento fundamental de mi obra en cuanto a los colores, en cuanto a las formas, a la citación, a los objetos de la cultura popular del mundo pop, del mundo del cine, de la televisión. Pero esa referencia a estos elementos y ese lenguaje lleva en el fondo una reflexión que al principio atrapa al público como algo que tiene un atractivo sensorial, sensible y de referencias aparentemente anodinas, de alguna manera aparentemente superficiales, pero que en el fondo están contando unas historias que pueden llegar a ser muy dolorosas, que pueden llegar a ser muy controversiales y muy políticas realmente, porque para mí la cultura tiene un elemento político fundamental, es decir, todo elemento cultural, que es lo que a mí me interesa, la cultura en términos generales, está imbuida del devenir político, de las circunstancias sociales, de las circunstancias históricas en las que una comunidad está transcurriendo. Y Colombia es un laboratorio de historia impresionante. De alguna manera puede resultar un poco irónico el decirlo, pero uno como artista interesado en la historia misma, es como un privilegio el vivir en este país en donde ocurren cosas tan interesantes, a pesar de lo cruentas y de lo dramáticas, pero es casi imposible sustraerse de la realidad histórica para uno como artista, como escritor, como poeta, como gente de la cultura frente a esta realidad, que no está exenta de poesía y la producción artística no está exenta de poesía, como tú lo decías anteriormente, algunos artistas tratan en su obra solamente un sentido poético, eso es absolutamente respetable, pero toda obra, así esté comunicando un elemento político muy poderoso, tiene un sentido poético, o si no, no tendría ninguna validez estética, comunicativa. Ajá. Y en cuanto a lo que te preguntaba antes acerca de trabajar con otros, de trabajar de la mano, de perder el miedo de trabajar con otras personas, de las colaboraciones, para mí eso es apasionante. Me parece que sería uno muy, de alguna manera, no encuentro la palabra exacta, pero sí egoísta, de tener una idea maravillosa en la cabeza y no plasmarla porque uno no puede hacer todo. No somos tan omnipotentes, de alguna manera no podemos producir todo lo que nos imaginamos. Y trabajar con otras personas es maravilloso. El resultado es genial. Y aparte de eso se está moviendo la economía de una manera mucho más dinámica. ¿Cómo ha sido ese proceso de encajar con, con otras personas que no necesariamente son artistas? Bueno, es que la práctica artística contemporánea ha mutado mucho, ha cambiado mucho. El artista hoy en día se desplaza a otros ámbitos industriales, artesanales, multimedia. Los artistas utilizamos recursos de muy diversa naturaleza técnica y conceptual. Entonces, siempre que tengo una idea, de alguna manera hay que recurrir por absoluta necesidad a otros que conocen las técnicas, los procedimientos para elaborar ese recurso, esa idea. En el caso particular mío, pues hubo un momento crucial que fue el inicio del trabajo de la serie El Gran Sueño Americano, que es esa serie en la que mezclo elementos del pasado precolombino con piezas de la cultura pop.
todo, lo he contado muchas veces, se refiere a la compra de un precolombino que resultó falso y todo el operativo para devolverlo al guaquero que me lo vendió, y ese sentimiento posterior de haber perdido algo, de haber devuelto algo que tenía un valor para mí increíble, comunicativo, porque me había imbuido, me había convencido del hecho de que esa pieza estaba aureolada de todo ese misticismo del pasado prehistórico precolombino. Entonces empiezo yo a inquietarme con el hecho de descubrir y encontrar quiénes eran esas personas que lograban esa calidad de convicción, de elaboración técnica, que son los falsificadores o los reproductores de piezas precolombinas. Toda una historia casi detectivesca para encontrar a estas personas que de alguna manera viven al margen de la ley, porque están engañando, están estafando, están... Lo que yo encuentro hasta positivo, porque esto ha salvado el patrimonio arqueológico colombiano de una manera muy poderosa, porque yo creo que más del 90% de las piezas que están en colecciones son falsas. Entonces, pues el llegar a estas personas, encontrar esa mano de obra extraordinaria y tener la humildad de decir, yo no puedo llegar a este nivel de producción en que estas personas que llevan generaciones, porque sus padres, sus abuelos no saben desde cuándo comenzó el trabajo de ser artífices de precolombinos, incluido el trabajo de la guaquería, porque la mayoría de los artesanos falsificadores de precolombinos son simultáneamente guaqueros. Entonces ahí comienza una derivación, una declinación, lo que yo llamo la subejecución, que es el delegar en otros esa mano maestra para realizar una obra y convertirse en un ejecutor conceptual. De alguna manera yo lo asocio a la idea del productor cinematográfico, que es aquel que dispone todos los elementos para que una producción, una idea artística concluya en un elemento plástico finalmente. Entonces, mi labor es una labor de investigación, es una labor de diseño, una labor de ejecución, de unir todos los elementos que conforman la producción de una obra, que en muchos casos requieren una línea de producción muy compleja. Las gentes que modelan, el otro que hace una talla en piedra, el que finalmente pinta, y bueno, en esta cadena obviamente los museos, las galerías, todo lo que implica ese mecanismo para llegar finalmente a una exhibición, al público, a un coleccionista. A un coleccionista. Por ejemplo, ahora hay una exposición en España, una exposición que se inauguró cuando la pandemia golpeó supremamente fuerte al país y esto se acababa de inaugurar en Madrid. Hablemos un poco de esa exposición y hablemos como de cómo se concibe la temática de esta exposición. La exposición que está en el Museo de Antropología de Madrid, que se llama Yo soy otro tú, es una compilación de alguna manera de la serie del otro mundo, que es una serie relacionada con el mundo del futurismo del pasado, lo que yo llamo el retrofuturismo kitsch, que es ese movimiento cinematográfico de los años 40, 50, 60, 70, que pretendieron retratar, pretendieron plasmar un futuro que nunca llegó a realizarse, un futuro que hoy en día vemos como kitsch, démodé, un futuro que tiene unas características casi que cómicas, porque ya vemos estas producciones que en muchos casos son de serie B, de baratas. El paradigma de todo esto es Ed Wood, el peor director del mundo, que hacía unas cosas muy dementes, y toda esta estética de ese futuro del pasado forma parte de esa citación que yo hago de la obra para hablar de la otredad, para hablar del encuentro intercultural, de cómo los traslapos, las traslaciones, los desplazamientos físicos y culturales en los que vivimos en una época que nos ha tocado encontrarnos con los desplazamientos de una manera muy intensa, generan unas condiciones patológicas, unas condiciones
complejas en las que los seres humanos nos hemos enfrentados a encontrarnos con otro distinto, con otro diferente, con otro que tiene otros colores, que tiene otros sabores, que tiene otros aromas, otras lenguas. Ese choque intercultural genera unos conflictos muy, muy poderosos en los que estamos viviendo en este momento más que nunca. Además, ahora con este tema de la pandemia, el aislamiento, el temor al otro, se despierta, se suscita nuevamente una cosa atávica muy fuerte, que es el temor al extraño, el temor al que no está en el entorno seguro, en la patria, en el barrio, con el color de la piel, con un tipo de cosas que son muy complejas que parece que están como involucionando de alguna manera. Entonces esta exposición resultó por circunstancias casuales muy oportuna. Lamentablemente la exposición solamente estuvo abierta 20 días en Madrid, pero eso motivó otra cosa que fue fantástica, y es que la exposición empezó a circular virtualmente. Con mucho acierto el museo y el Ministerio de Cultura de España decidieron hacer una serie de producciones audiovisuales, de publicidades, de pequeños clips, de entrevistas, y la exposición es la exposición más citada que he tenido en toda mi carrera artística, de la que se ha escrito más, de la que se han hecho más producciones para televisión, para radio, para prensa. Entonces, ahora que la exposición se reabrió, hay un público increíble que está ávido de ver esa exposición, que durante 3 meses se publicitó sin estar realmente. Entonces hay en este momento un conglomerado de personas visitando la exposición, que va a estar hasta finales del verano, afortunadamente, porque se amplió el espacio. Entonces aquello, como, no sé, la filosofía china, lo que parecía mal resulta bien al final. Entonces es algo como providencial, de lo que me siento muy afortunado. Hay una búsqueda de contacto con otros seres, con otros mundos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es realmente Nadine Ospina? ¿Cree en los extraterrestres? ¿Cree en el más allá? ¿Cree en que no estamos solos? Dicen que no hay que creer en brujas, pero que las hay, las hay. Pero no, yo soy muy escéptico realmente, y a mí lo que me maravilla es la fantasía humana. A mí lo que me maravilla es cómo desde el medioevo, porque este relato de la exposición tiene que ver con citaciones a las historias de toda esa iconografía de los viajes transoceánicos, de los descubrimientos de las nuevas tierras, que crearon un imaginario de monstruos fantásticos que llenaron el universo del imaginario humano, y que generaron una cantidad de temores al otro. Era de alguna manera una propaganda estratégica para hacer que se tuviese temor a ciertas comunidades y personas. Esa fantasía me parece lo que es verdaderamente extraordinario. Yo cito mucho algo que me causa mucha sorpresa, y es el tipo de series de los canales científicos o pseudocientíficos, porque ya no sabemos, como History Channel o National Geographic, que ahora tienen series como alienígenas ancestrales. Entonces son unas series que tratan del pasado prehistórico, entonces donde las pirámides de Egipto fueron construidas por extraterrestres con rayos mágicos. Toda la cultura maya, la cultura azteca fue influida por seres de otros planetas. Yo realmente creo que eso es quitar el valor a estas civilizaciones del pasado, de su capacidad creativa, de su capacidad científica, de su esfuerzo humano para generar estas maravillas. Pero no deja de ser extraordinario que en la imaginación humana quepan todos estos seres que finalmente terminan convirtiéndose en el símbolo del otro, el alien, el extraterrestre, el otro que viene. Todos somos extraterrestres para otro en alguna medida. De alguna manera, saliendo del barrio, ya hay otra lengua, hay otro slang en cualquier ciudad del mundo. Y es muy identificable que aquel que viene, por ejemplo, en Bogotá, del sur de Bogotá, habla de otra manera al que vive en Chapinero, al que vive en el norte. Entonces, ese extraterrestre, ese ser que viene de otros mundos creado por la fantasía de los escritores
de cine norteamericanos y de la televisión, es maravilloso porque está convirtiendo en una simbología del monstruo, del otro inquietante, del otro que genera miedos, que suscita prevenciones. De alguna manera es también como la herencia de esa maravillosa construcción que es Frankenstein. Frankenstein es el monstruo que atemoriza, es el otro que siendo inocente de alguna manera se convierte en un chivo expiatorio por ser diferente, por ser un constructo distinto. Entonces, de alguna manera, toda esta obra del otro mundo tiene que ver con eso, con la creación de un personaje que somos todos. Por eso yo soy otro tú. Es la idea de que de alguna manera nos autoidentificamos con el extrañamiento y que deberíamos generar una cultura de hospitalidad hacia el otro, mucho más en este momento que estamos viviendo estos aislamientos que nos van a costar mucho psicológicamente, que nos van a costar mucho emocionalmente, afectivamente. El recuperar el abrazo, el beso, la fraternidad va a ser muy complejo. Yo creo que hay toda una generación de niños que se están criando en unos miedos muy difíciles de recuperar. De alguna manera, de eso trata un poco toda la obra contemporánea. Este momento histórico es un momento bastante fuerte, pero al mismo tiempo es el momento preciso para replantearse el camino, para poder, digamos, direccionarse hacia un nuevo lenguaje, hacia un nuevo mundo de exploración. Eh, es muy pronto porque pues todavía estamos dentro de esta gran pandemia, pero ¿a qué conclusiones ha llegado Nadine hasta el momento en la manera de cómo presentar un nuevo trabajo, un nuevo mensaje al mundo? ¿De qué se está nutriendo ahorita? Bueno, por un lado, ¿qué es lo que está emitiendo el mundo, ¿no? Es una cosa muy siniestra, muy compleja, muy atemorizante todo lo que está ocurriendo. Desde luego hay un sentido de incertidumbre increíble, pero también hay un sentido de encontrar nuevas maneras de ver, nuevas maneras de percibir, de relacionarse. La nueva obra que estoy trabajando ahora, por ejemplo, se llama La preponderancia de lo pequeño, es el nombre de un hexagrama de I Ching, y tiene que ver con eso, con mirar de otra manera, con mirar las cosas que antes no encontrábamos valiosas, el canto de un pájaro, el sonido de la lluvia, la comida que nos provee la suerte de tener un plato en la mesa, la ropa con la que nos podemos vestir porque tenemos la suerte de tenerla, una cobija, una cama, la observación de esas pequeñas cosas que nos ha permitido el aislamiento y la reflexión sobre el consumismo, me parece que son muy valiosas en este momento, me parece que son definitivas. Entonces, hay cosas en medio de todo esto que resultan positivas si tenemos la capacidad y la conciencia, como dice nuevamente un recito de la filosofía china, como el bambú que se mece de un lado para otro, como la manera en que tenemos esa flexibilidad para dejarnos llevar por la corriente del tiempo que implican este tipo de avatares y de cambios. Y bueno, de otra forma también las nuevas formas de comunicación y de encontrarnos con el público, que son fascinantes. Yo desde hace muchos años he sido como un apasionado de los medios. Yo siempre estoy en Facebook, estoy en Instagram, Twitter, como emitiendo cosas permanentemente, y ahora encuentro en eso un valor extraordinario porque comprendo que hay una capacidad para llegar con la obra que no tenía la obra en físico, que no demerito, desde luego, que a mí me parece importantísima la exhibición física de las obras, sí. Pero también encuentro que es prodigioso encontrar que ahora hay un público ávido extraordinario, que yo puedo estar en este momento colocando un post en Facebook y hay un chino que lo está viendo al otro lado del mundo. Entonces, esa comunicación se ha vuelto muy intensa en este momento. Mis redes sociales, por ejemplo, han crecido muchísimo. Estoy haciendo cosas increíbles como comunicarme con personas que nunca me había comunicado, curadores, coleccionistas,
hay un diálogo permanente a través de las redes y he estado intentando hacer cosas más arriesgadas a través de estos medios porque entiendo que es el único canal en este momento que podemos utilizar para comunicarnos y producir incluso obras de arte específicamente hechas para los medios. Inclusive se puede producir con esa nueva tecnología. Y Claro. estamos hablando del futuro. Hablamos un poco del futuro en este momento anterior, pero al que vamos a llegar en este momento es al pasado. Nos vamos a ir un poco hacia atrás, Nadine, a hablar de ese momento anecdótico para Nadine Ospina cuando lo invitan a retirarse de la Facultad de Artes por falta de talento, cuando el decano considera que los estándares estéticos tradicionales no se estaban cumpliendo en la obra de Nadine Ospina y le sugiere de alguna manera dedicarse a otra cosa en la vida, que le haga ese favor a sus papás. En ese momento Nadine queda devastado, pero el mundo del arte le tenía abierto un camino enorme e interminable, que hasta el momento ha sido un camino lleno de triunfos. ¿Cómo se acuerda de ese pasado, de ese momento, de esa anécdota y qué vino después? Bueno, la anécdota tiene una circunstancia previa, es que los tiempos son muy distintos. En esa época nosotros vivíamos la información del mundo del arte que nos llegaba era a través de 2 revistas internacionales. Yo tuve un extraordinario profesor que ya falleció hace unos años, Jorge Madriñán, que venía de Nueva York y era un artista extraordinario, además un docente fantástico. Estudiando en la TADE un día me dice, venga, caminen, ahí lo voy a llevar a un sitio. Y bueno, vamos a ver, caminamos por las calles del centro y llegamos al Colombo Americano, que tenía una biblioteca maravillosa en esa época, me hizo entrar y me dijo, mira, en este anaquel están todos los libros y revistas de arte del mundo que se encuentran en Bogotá, siéntate a leer. Y eso hice. Entonces, para mí eso fue un privilegio extraordinario en ese momento, como estar como conectado con el devenir del arte internacional a través de revistas, a través de las pocas cosas que se podían ver audiovisuales en ese momento. Entonces yo tenía un sentido de que lo que estaba ocurriendo en el mainstream, en el mundo del arte de ese instante era una cosa muy distinta al sentido conservador de enseñanza del Atadeo, que todavía estaba encasillado en el tema de la perspectiva, el dibujo anatómico, que obviamente pues todos tuvimos que pasar por ahí, pero yo ya quería hacer instalaciones, yo ya me sentía haciendo una intervención de espacio, rompiendo las formas de los lienzos, y eso no estaba para nada bien visto en la universidad, entonces permanentemente yo sacaba muy malas notas, tenía contradicciones muy grandes con la mayoría de los maestros. Por fortuna tuve unos maestros extraordinarios como Germán Ligrares, Miguel Ángel Rojas y Luis Hernando Giraldo y el mismo Jorge Madriñán que he citado, y ellos me decían, no, tranquilo que tú estás haciendo una cosa importante, interesante, sigue adelante. Entonces yo era muy necio y seguía haciendo mis cosas, pero ocurrió lo que tú comentas. Un día el decano de la universidad me dice algo así, sí, mire joven, yo quiero hacerle un favor a su familia, usted realmente debía dedicarse a otra cosa porque no tiene talento. Así, tal cual, una cosa devastadora para un muchacho que está en medio de sus estudios. Una cosa que nos lleva al compromiso, a la responsabilidad tan grande que tiene el docente frente a un alumno. Uno puede malograr no solamente la carrera artística, sino la vida de una persona con un comentario equívoco respecto a su talento, a sus capacidades. Y bueno, posteriormente el final de lo que ocurrió allí es que a los 2 días de haber recibido este comentario, llegó de Medellín Alberto Sierra, buscando artistas jóvenes para el primer Salón Arturo Rabinovich del Museo de Arte Moderno de Medellín, me selecciona y con mi obra gano un premio del Salón Rabinovich, y esto pues fue para mí como la resolución de este dilema tan grande que me había planteado esta persona. Y luego, a los pocos meses... Frente a eso, ¿qué reacción tuvo?
No, no, un silencio absoluto. Un silencio absoluto, pero pues la idea era que yo ya casi que estaba por ser expulsado de la universidad. Y posteriormente a eso, Eduardo Serrano me invita, estando todavía estudiando en la Tadeo, al Salón Atenas, al octavo Salón Atenas, que era como un privilegio increíble. ¿Cómo sería que se le decía no el Salón Atenas, sino el Atenas? Porque era como muy tenaz formar parte del Salón Atenas. Y yo fui uno de los artistas, y no el más joven, que participó en los salones Atenas. Y de ahí pues ya se abre como un camino importante dentro del mundo del arte. Y se abre, perdón, este camino y, y la obra empieza a evolucionar y a evolucionar y empieza a encontrar al lado de estos curadores como por ejemplo Eduardo Serrano y esto, unas voces que le ayudan a crear ese concepto que finalmente es el que se muestra al mundo con mayor fuerza. Ese Nadine que tiene esa carga política intensa, que tiene ese mensaje fuerte. Ahí están entonces ya los inicios de esa exploración política, de esa mirada al país, al dolor del país. Sí, yo creo que de alguna manera, sobre todo por el tema cultural, es que ya lo he dicho, que para mí la cultura colombiana está imbuida de política, está imbuida del devenir político. Pero en principio lo que a mí me interesó fue como captar, entender ese sentido de apropiación de dónde estoy, cuál es mi ubicación. A mí ese mapa de Torres García con América Latina invertida, nuestro sur es el norte, era como encontrar el sentido de que yo estoy hablando desde aquí, estoy Sí. hablando desde Colombia, estoy hablando desde Bogotá, desde mi barrio, esa conciencia de que formo parte de un entorno singular, particular, que está conformado por un pasado, que está conformado por una realidad social, que está conformado por una realidad política, esa conciencia de tener todo ese acervo del tiempo, del devenir histórico que nos llena de ideas y de inquietudes, pues es una parte muy importante. Y al comienzo, pues eran como los símbolos de eso, como el estudio etnográfico, etnológico de la cultura, de lo popular. Por eso quizás en muchas oportunidades se me tacha, se me tilda, se me encasilla de alguna manera como un artista pop, porque sí, me interesa el color popular, me interesan las manifestaciones artesanales, artísticas, populares, dentro de las cuales en muchos casos ha sido encasillado el arte precolombino. Para muchos el arte precolombino es una artesanía, no es Sí, arte. Eh, sí. para mí es mucho más allá que arte, es una cosa sublime. Entonces encontrar esos elementos de identidad, aunque no me gusta usar ese término porque, como lo dije anteriormente, ese tema de la identidad se vuelve una cosa muy compleja, muy ambigua, porque no tiene una resolución positiva finalmente como algo que sirva para eh, establecer un vínculo con los herederos de ese pasado. Pero en fin, el tema es que así comienza como ese encuentro, esa situación de elementos culturales en las primeras obras, que eran incluso obras geométricas, obras que estaban hablando era del diseño precolombino y de unas herencias del pasado colonial. Posteriormente comienza a aparecer una figuración relacionada con animales, animales del Amazonas. Hay una serie muy grande que se llama Amazonía, en la que retrato los animales del chigüiro, el tapir, eh, los tucanes, en fin, es una serie muy llena de color, del trópico, y de ahí comienza a evolucionar hacia el trabajo ya que se refiere como al tema cultural más complejo, más político, que es el tema de la mezcla de elementos del pasado precolombino con elementos del pop, que tiene una coyuntura totalmente contestataria, es colocarme en una posición, citando de alguna manera a Walter de Andrade, de su manifiesto antropófago, yo
como a quien me está comiendo, de alguna manera es una venganza antropofágica, apropiarme de alguna forma de estos íconos de la cultura del primer mundo para subvertirlos y generar unos íconos que de alguna manera desplazan la unicidad del ícono universal o nacional para convertirlo en algo que es intermediático, casi travesti, de alguna manera como es nuestra realidad, que es una realidad atravesada por todo tipo de influencias. Una de esas apropiaciones, en el caso particular de esta obra, es apropiarse del Lego y juntar estas figuras con una realidad nacional dolorosa, nuestro conflicto armado y el impacto de ese conflicto armado en muchas instancias de la sociedad, inclusive en las comunidades indígenas, en la política. Hablemos un poco de Colombia Land. Sí, la serie surge en un momento muy crucial, que es después de toda la época de Pablo Escobar, de las bombas, en que Colombia estaba siendo mirada en el mundo a través de los medios de comunicación como un lugar perverso, como un lugar donde solamente había seres violentos, malos, narcotraficantes, una cosa muy dolorosa, cosas que relatan los viajeros del mundo entero. Cuando uno iba a Europa, de entrada, si se encontraba en algún lugar, la gente le preguntaba a uno si tenía cocaína o si había llevado alguna cosa de esas exóticas de Colombia, y era una circunstancia muy, muy dolorosa. Por esos días se publicó una carátula de National Geographic que se tituló Colombia, el país de la cocaína, y en la portada aparecía una guerrillera armada con una ametralladora, una cosa muy impactante. Esta portada tuvo una controversia extraordinaria, tanto que el embajador, que era Moreno en esa época, puso una demanda a las 4 de la mañana antes de que saliera la edición a circulación, y la edición logró detenerse, nunca salió a circulación salvo algunas pocas que lograron llegar a los suscriptores, y la carátula fue ese mismo día cambiada por un volcán con un título diferente. De todas maneras, en el interior salió un artículo extenso que siguió titulándose así, Colombia, el país de la cocaína, y tenía unas imágenes muy dolorosas del mundo de la guerrilla, del mundo del narcotráfico. Eso ya me había impactado muchísimo, y estando en París, yo llevaba a mi hija, que tenía unos pocos años, era una niña muy pequeña, y entramos a un almacén de Lego fantástico, porque pues los juguetes son mi pasión también, es una cosa, una obsesión, y me encuentro un juego de Lego extraordinario, que era un juego que se llamaba Aventureros, toda una serie que transcurría en unas selvas de América Latina. Tenía unos personajes exóticos como indígenas, loros, pirámides, y yo, ¡qué maravilla! Lego está haciendo una cosa extraordinaria por los niños, está enseñando otra mirada a otros mundos. Compré el juego y a los pocos días estaba yo viendo a mi hija jugar, y tomo una pequeña figurita de Lego en mis manos y encuentro que es un personaje con la cara cortada, con cuchillos, con bombas, y me pongo a analizar el juego, incluidas las instrucciones del juego, y era una cosa terrible, absolutamente prejuiciosa, en la que las personas del tercer mundo eran los personajes malos de la serie, y todos eran guerrilleros, unos zampones terribles. Entonces eso me produjo una sensación de que ahí había una cosa muy incorrecta que tocaba denunciar y de la que tocaba hablar. Entonces yo tomo todos esos elementos del Lego, la imagen de la National Geographic y todo el conglomerado de imágenes de los medios de comunicación que hablan sobre Colombia, para construir esta serie que es como una parodia del Lego, es como llevar más allá de esa intención perversa del Lego un juego. Devuelvo el juego del Lego para convertirlo en grandes fichas, hago otro cambio en el sistema de producción, porque empiezo a trabajar con diseñadores industriales haciendo piezas de Lego tridimensionales de gran tamaño,
que se mueven, se articulan tal como las piezas de Lego, pero son guerrilleros, guerrilleras, chamanes, y son seres pues muy, en principio, atractivos, porque cualquier niño llega y piensa que es un juguete, pero estamos contando una historia dramática en medio de ese juego que llama la atención sobre estos temas controversiales. El discurso, ¿cómo se construye, Nadine? A lo largo de los años se va puliendo, pero al principio hablar de algo y hablar con propiedad eh, resulta una dificultad para muchos artistas. ¿Qué le dice Nadine Ospina, un maestro en las artes, que ha estado, por así decirlo, toreado en tantas plazas? ¿Qué le dice a los artistas jóvenes, a los artistas emergentes, frente al mundo que los espera? ¿El discurso es necesario o la obra se defiende por sí sola? No, yo creo que sí hay desde luego siempre una elaboración de, de un diálogo, más que un discurso. Yo diría que es algo que el artista empieza a elaborar desde sus inquietudes, desde su realidad, y yo creo que hay una cosa fundamental que todo artista y todo ser humano debería tener, que es un pensamiento crítico. El pensamiento crítico es esa herramienta que nos confronta con una serie de realidades que nos han sido puestas ahí como de facto, que son un hecho dentro de nuestro entorno social, cultural, la manera como consumimos, como pensamos, como somos gobernados, y todas estas fórmulas en las que nacemos y estamos imbuidos hasta de la religión y de los preconceptos sociales, son elementos que bien vistos desde un segundo plano, pueden tener una cantidad de circunstancias que son cuestionables, que podrían ser mejoradas, que podrían ser éticamente mejores. Entonces, ese pensamiento de ver la realidad y sus complejidades como alguien consciente de un sentido ético, de un sentido de una búsqueda de una verdad superior, me parece que es muy importante para cualquier persona y para un artista definitivo. Entonces, el apartarse, dar un paso atrás a la realidad y decir, ¿quién soy? ¿En dónde estoy? ¿Qué es esta realidad en la que vivo? ¿Y cómo puedo confrontarla? ¿Y cómo yo como artista, a través de mi producción estética, puedo aportar a ese diálogo, a esa crítica, a esa manera de controvertir, de ser contestatario? Me parece que es fundamental, que es definitiva, incluso decidiéndose a ser un artista abstracto, lírico, que también es una decisión absolutamente política. ¿Qué piensa de lo contemporáneo? De ese arte que para muchos carece de contenido. No sé, de pronto pongo esta botella o este vaso con agua a la mitad y resulta que es una obra de renombre y el artista tiene una visibilidad por haber hecho eso. O por haber tenido esa idea. ¿Qué piensa de lo contemporáneo cuando de alguna manera para tantas personas carece de sentido y de peso, de profundidad? Yo creo que en todos los tiempos de la historia ha habido gente que ha hecho basura. Ha habido gente que no tiene talento, ha habido gente que hace cualquier cosa que le nace por una muy buena voluntad de hacer algo y resulta algo realmente inaceptable, un bodrio de alguna manera. Pero lo extraordinario en este momento es que se han roto todos los esquemas de arte. Es decir, el arte ya no es lo que era hace ni siquiera 20 o 10 años. Se ha destituido, los campos del arte se han destituido. Hoy en día un artista puede ser un terapeuta, un artista puede ser un cocinero, un artista puede ser, no sé, miles de profesiones, un abogado artista, no sé. La práctica artística se ha desplazado a unos campos increíblemente amplios. Ahora, lo que ocurre es que cualquier tipo de operación estética tiene que tener un nivel de coherencia, un nivel de producción plástica, estética. Yo soy un artista que quizás
puedo ser clasificado de muy conservador, anacrónico, pero para mí la producción estética, los elementos con que se construye, se elabora, ya sea en una película, en una proyección de video, en una grabación de audio, en un performance, tienen que tener una calidad estética, tienen que tener una calidad como materia física o como elemento de producción audiovisual o sonoro, lo que sea, porque hay una cantidad de cosas que realmente son, en principio, por lo menos, muy aburridas. ¿Qué opina de la crítica? Ahora, no sé, es mi punto de vista, tenemos de alguna manera una carencia de crítica especializada. De pronto vemos algunos renombrados críticos afuera, pero en Colombia, ¿quién está haciendo realmente crítica? Bueno, no, yo creo que hay una generación nueva de críticos. Hay personajes como Halim Badawi, como Ricardo Arcos Palma, como gente realmente que tienen una formación histórica y que están escribiendo permanentemente. Lo que pasa es que lo que ha cambiado son los medios. Los periódicos ya no publican críticas, no se hacen publicaciones tan frecuentes de libros o revistas relacionadas con la crítica. Pero eso también es el valor de lo que está mutando. Todas estas personas que he citado y muchos más que es una cantidad grande de personas que están produciendo pensamiento estético, están en las redes y están produciendo cosas. Incluso los artistas mismos están también involucrándose en el hecho de hablar, de criticar, de cuestionar, de expresar su pensamiento estético, su pensamiento crítico y su posición. Hay como una destitución de la autoridad, de alguna manera esa autoridad del crítico, esa autoridad del curador, la autoridad del coleccionista. Hay como un sentido de insumisión de alguna manera en que el artista construye, crea su propio universo de autocrítica y está buscando, gestionando sus maneras de llegar incluso al final de los caminos, que en este momento a través de los medios es por fuera de los museos, por fuera de las galerías, por fuera de los espacios convencionales. Hay unos canales vía directa, hay un fast track del arte en los medios de comunicación que están llegando directamente del pensamiento, del taller, de la pantalla del artista a un observador que está en cualquier lugar del mundo. Pero no tenemos ahora, como teníamos antes, esa posibilidad de que alguien, una voz autorizada, nos estuviera hablando de quiénes eran los personajes relevantes en el mundo del arte. Antes, no sé, una Marta Traba podía hacer un programa patrocinado además por el Estado, donde semana a semana estábamos viendo a un artista o a una serie de artistas que estaban elaborando sus obras. Había una visita al taller, se mostraba como la intimidad de los artistas. Ahora, pues si no seguimos en las redes sociales a fulano o a perano, pues nos perdemos realmente de entender quiénes están siendo relevantes o quiénes están, digamos, dentro de algún tipo de parámetro. A mí me hace falta un poco esa medición cuando de pronto existía, qué sé yo, Serrano también contando todas estas historias y decía fulano, fulano, fulano y fulano están siendo protagonistas y su obra es relevante. Ahora, de alguna manera, pues sí, mucha gente se interesa en el arte actualmente y se atreve a hacerlo, se atreve a mostrarlo además. Y si eso tiene buena recepción en las redes, pues dice, hey, algo estoy haciendo bien. La manera de difundir el arte cambió. Pero ¿dónde están esos personajes que de alguna manera son autoridad? No cree que hace falta que regrese de alguna manera una voz autorizada. No, yo creo que las cosas han cambiado mucho y han cambiado mucho porque los artistas plásticos dejamos de ser importantes para el mundo social.
la época de Obregón, de Negrete, de Grau, que eran artistas como actores de cine que eran reconocidos en la calle, admirados, que se les tendía un tapete rojo en cualquier lugar de Colombia, en un restaurante, en una reunión social. Los artistas plásticos colombianos hoy en día somos unos solemnes desconocidos. Solamente estamos circulando en nichos muy específicos del arte, hasta los más reconocidos. Si alguien le pregunta a alguien quién es Doris Salcedo en la calle, no sabe. Eso se sabe en el mundo del arte. Solamente en otra época, cuando se hablaba de Obregón, los conocía hasta un embolador. Y eso ha hecho que los medios de comunicación, pues como son muy oportunistas y viven del rating, entonces ya no quieran tener personas que escriben sobre algo que no es interesante para la mayoría de la gente. Pero sigue existiendo en esos nichos, como se llamaba antes la HJCK, la emisora para la inmensa minoría. Creo que el arte sigue siendo algo que está llegando a una comunidad muy específica. A mí me parece que ese valor de los nichos hoy en día se está constituyendo en algo muy valioso, se ha fragmentado, y no solamente las artes plásticas, sino todo. Cuando hablamos, por ejemplo, del cine, ya hablamos de películas de culto, esas películas que nos interesan a algunos, son fascinantes y no tiene por qué gustarle a todo el mundo. A los artistas plásticos no nos tiene por qué conocer todo el mundo, aunque como por un sentido social sería muy interesante que las artes plásticas tuvieran una gran difusión y llegaran a mucha gente para hacer que el pensamiento estético sirviera en muchos sentidos de reflexión. Pero las cosas han cambiado. Entonces, por eso, como esas autoridades que daban como lineamientos, se han diluido, han desaparecido. Ahora hay como un sentido del caos. Todo el mundo está haciendo cosas desplazándose hacia diversos lugares. No hay límites. Además, había cosas muy odiosas en medio de todo en eso, que era como esos rankings de quiénes son los 10 mejores artistas de Colombia. Eso era una cosa muy odiosa. Eso era algo que realmente está muy de modé, que no tiene ningún sentido. Hoy en día me parece que la apertura hacia las diversas formas de producción es lo que hoy en día se establece, es decir, y entre alta y baja cultura, quién es un grafitero, un artesano, todos esos campos del arte son muy valiosos y no se pueden catalogar en un solo estándar de cosas, y eso me parece que es una ganancia del mundo contemporáneo, hay una gran libertad. Cambia mucho. Yo, digamos, cuando hago esta reflexión, me refiero a que antes el arte llegaba a mi casa a través de las pantallas. Ahora yo tengo que buscarlo. De alguna manera, pues, cambió por completo. Si me interesa el arte, pues ahí está. Mira, solamente es que entres a YouTube y busques cualquier cosa o entres a las redes sociales. Pero antes el arte y la cultura eran consideradas fundamentales dentro de la educación y dentro de la estructura del país. Y esto cambia radicalmente y esta desconexión no puede ser de alguna manera parte de esta crisis social, digamos, que se maneja actualmente. ¿No cree que si la gente estuviera más conectada con el arte y la cultura, cambiaría mucho el comportamiento que se tiene hacia el otro, la mirada hacia el otro? Yo creo que sí, yo creo que definitivamente el arte en todas sus manifestaciones, desde la moda, la arquitectura, el cine, la televisión, la fotografía, el video, son fundamentales, son el espíritu de un pueblo, y entre más intención haya de la gente en términos generales a acercarse a este tipo de cosas, pues mejores personas van a ser personas que tienen un feedback de sensibilidad con el mundo mejor, que van a ser más felices, que van a ser más creativos, van a ser personas que tienen una satisfacción en sus vidas diarias solamente con degustar un plato mejor preparado que una cosa elemental. Entonces, la sensibilidad, el gusto de vivir la vida de una manera mucho más sensible, desde luego, que es positivo para todo el mundo. Ahora, desde luego, lo que ha cambiado es la manera de acercarse prácticamente a todo. Es decir, si yo quiero hoy en día cocinar, no voy a esperar a que aparezca, alguien se acordará de Segundo Cabezas, que hacía programas de televisión cocinando, un señor increíble cocinero, y uno esperaba, o las señoras y los señores cocineros esperaban con ansiedad el programa de este señor.
Hoy en día no, hoy en día uno tiene que tomar su celular y buscar cómo voy a preparar XY plato, Thai o lo que sea que quiera preparar, y ahí está, todo está en ese universo de la red. Ahí estoy yo, estás tú, está el artista en Instagram que acaba de empezar a hacer su primer graffiti, están todos ahí. Entonces, hoy en día una de las cosas más importantes para todo artista y para toda persona que esté interesada en la cultura es ser un investigador, y un investigador de las redes. Es muy importante aprender a buscar cosas en las redes porque ahí están. Entonces, hay escritores sofisticadísimos de arte internacional, de filosofía, de sociología, de antropología, están ahí. Y el tema es buscarlos y fascinarse, interesarse, generar una línea de investigación para buscar esas cosas que a uno le interesan, que es un privilegio hoy en día. Antes uno simplemente tenía una enciclopedia temática para buscar el universo maya. Hoy en día uno se encuentra miles de cosas. Antes hay quizás demasiadas, hay que saber buscar, pero es un privilegio lo que hoy tenemos como herramientas de formación, de búsqueda. Hay que saber buscar definitivamente. Nadine, ¿cuál es el arte que le gusta? Me refiero al que quiere poner en su casa y contemplar. No, no, no me refiero al que le gusta hacer, sino al que le gusta ver y contemplar de otros. Ay, hay muchas cosas. El arte es fascinante, desde una pequeña artesanía de ráquira hasta alguna pieza abstracta. Yo soy muy como laxo en ese sentido porque me fascinan pintores abstractos, me encantan colombianos como Negrete, Ramírez Villamizar, Carlos Rojas, Riveros, no sé, hay muchos artistas abstractos, pero también me apasiona la obra de Miguel Ángel Rojas, de Beatriz González, bueno, hay un universo de cosas que son fascinantes, ese arte que es vibrante, que es sensual, que es comunicativo, que tiene esa capacidad de mover, de emocionar, que en algún sentido también es bello, porque no deja de ser fascinante que una obra comunique simplemente estéticamente. Cuando me refería a los pintores abstractos es que siento una emoción, una fascinación por una pintura de Twombly o de cualquiera de los grandes artistas abstractos del mundo. No, es que el universo del arte por eso es tan emocionante, tan fascinante, porque tiene tantas cosas que ofrecer. Tiene de todo. Ahora voy a hablar un poco de la gente que se conectó, Nadine, la gente que ha estado aquí pendiente de la transmisión. Obviamente, Odette Ferré, como siempre, saludos desde Madrid. José Cuellar, de Art Magazine, agradece la invitación a este conversatorio. Saludes al maestro Nadine Ospina. Carlos Augusto López, felicitaciones por esta entrevista. Nadine es un artista muy relevante en la escena del arte contemporáneo. Además, se expresa muy bien. Alicia de la Torre dice, su sensibilidad su gran sensibilidad convierte la esencia de su obra en algo mágico que brilla de su estética impecable. Además, el dominio de cada uno de los materiales que utiliza es sorprendente. Un gran maestro y amigo a quien admiro y quiero muchísimo. Preguntan, ¿el artista nace o se hace? Yo creo que nace. Yo realmente creo que nace. Lo demás es pulir ese diamante en bruto, que en muchos casos se desperdicia por las circunstancias en donde se nace, los tiempos en que se nacen. Entonces, pero yo creo que es algo muy intrínseco de la sensibilidad del artista. Preguntan también, Simón Hor pregunta, Máster, una perspectiva del arte para las mayorías, ¿cómo romper con esa creencia que solo algunos iluminados pueden apreciar, ver, entender y vivir el arte? ¿Qué mensaje le daría a estos nuevos públicos interesados en el arte? El nuevo, el que llega y se enfrenta a una obra de arte maravillosa y no tiene herramientas de conocimiento artístico para poder emitir un concepto.
acerca de una obra de arte, esos nuevos públicos? Yo creo que lo que hay que entender en primer lugar es que toda experiencia humana es estética. Toda experiencia sensible, desde el momento en que uno se levanta y ve un rayo de luz entrando por una persiana, pero desgraciadamente los seres humanos, por todas estas complejidades del universo en que estamos imbuidos, de producción, de restricciones relacionadas con el género, de muchos aspectos que coartan esa sensibilidad, nos hemos visto amputados de alguna manera de esa capacidad sensible. A mí me parece que lo primero que nos acerca a todos los seres humanos al hecho artístico, al hecho estético y a la creatividad es la sensibilidad. Y es lo que todos deberíamos poder cultivar y poder dejar llevar adelante y destituir una cantidad de cuestiones que nos tienen esclavizados con la observación de ciertas cosas, clichés que se convierten en el paradigma del pensamiento contemporáneo. Entonces, de ahí parte todo, de como de permitir que cada persona se sienta, ahí sí estoy de acuerdo de alguna manera con Boyce, que todos somos artistas, que todos tenemos una capacidad sensible y es lo que los pedagogos del arte tienen que enseñar al mundo y es lo que el mundo tiene que aprender del arte. La capacidad sensible que nos lleva luego a la capacidad creativa. Y la capacidad creativa la necesitamos en todos los campos del arte. Hasta un notario necesita ser una persona creativa en cualquiera de sus actividades que realiza. Y el ser sensible y el ser creativo van de la mano. Entonces, en ese sentido, la democratización del arte parte de permitir que esas capacidades humanas elementales, tangibles, tengan una deriva mucho más fácil, mucho más estimulada por la docencia en los colegios, en las familias. Entonces, el niño que está perdiendo el tiempo, entre comillas, mirando una mancha en la pared porque ve allí monstruos y caballos, debería dejársele y alimentársele ese momento de lo que antes decían es la vagancia, la madre de todos los vicios es la desocupación. No, a veces el hecho fundamental para ser artista es dedicar el tiempo a no hacer nada, a divagar, a pasar el tiempo elucubrando cosas en la mente, porque ese es un sentido de libertad fundamental de los seres humanos, la lúdica, ese sentido de creación que solo surge en esos momentos de ocio, entre comillas, que son para mí los más valiosos y donde surgen las grandes ideas de la humanidad. Y finalmente, lo que nos produce a cada uno una obra de arte es independiente. Es lo que esa obra de arte me produce a mí y no lo que le produce al otro y al otro y al otro y al otro. Siempre percibimos de una manera diferente a los demás. Eso me parece a mí que es un acto individual, una reacción única. Hay más comentarios, saludos desde San Juan de Puerto Rico de Gustavo García, Nancy Friedman, maravilloso, la esposa de este maravilloso artista, Henry Álvarez, Alejandro Morales Torres, era la esposa de Charlie, ¿no? Sí, Nancy Friedman es la esposa de Charlie Friedman. Alejandro Morales dice, Nadine Ospina, maravilloso, me encanta su simpleza. Dice, me encanta su simpleza al expresar la realidad estética de hoy. Mario Vélez, maravilloso Mario Vélez, saludos. Maestro, a mucha gente no le gusta hablar de ello, pero los artistas viven de vender su arte. ¿Qué opina del mercado del arte en Colombia? Pregunta Camilo Martínez Ávila. Y yo creo que después de esto podemos empezar a despedirnos porque siguen mandando mensajitos. Pero ya me he robado más de una hora del tiempo de Nadine. Los artistas viven del arte. ¿Qué opina del mercado del arte en Colombia? Difícil. No, pues muy importante que los artistas vivan del arte. Hace unos años había un concepto como que los artistas teníamos que morirnos de hambre, que la idea era que el artista tenía que vivir un poco en la precariedad porque era la fórmula en que el artista producía, el artista del hambre, ¿no? Ese famoso relato. Yo creo que el artista tiene que ser alguien que
viva de su producción estética y que viva bien. Una de los sentidos éticos de un artista es que logre vivir de una manera digna y logre vivir de una manera feliz. Y para vivir de una manera feliz, que enseña al mundo cómo se vive desde un universo sensible, es pudiendo tener unos ingresos económicos que le permitan eso. Entonces, el mercado del arte es importante. El mercado del arte ayuda a que el artista pueda seguir produciendo nuevas cosas, a que esté cómodo en su sentido de creatividad y pueda desarrollar ideas. El problema en este momento es muy delicado en el mundo entero con relación al mercado del arte, por especialmente lo que está ocurriendo en las galerías y pues ha habido una crisis que es ineludible, pero yo siento que está ocurriendo una cosa muy interesante y es que la gente está viviendo unas realidades íntimas en sus casas, en sus entornos personales que les está permitiendo una indagación en sus entornos, como la poética del espacio, como el libro de Gastón Bachelard, que habla de el vivir esos espacios íntimos. Y la gente está encontrando una necesidad inmensa de tener arte en sus entornos, de tener arte, de ver buen cine, de tener un objeto estético a su lado, de escuchar buena música. Sorprendentemente a mí me está ocurriendo que paradójicamente, me sorprende de una manera increíble, es uno de los momentos de mi vida en que más obras de arte he vendido. Es algo muy que me sorprendió a mí. Yo pensé que de alguna manera iba a ser un momento muy difícil, hasta debo contar que pensé hasta en entregar el taller en que yo trabajo en este momento, porque las circunstancias que se veían venir eran muy, muy complejas. Pero la explicación que mucha gente me ha dado y con lo que he conversado con coleccionistas y galeristas y dealers de arte, tiene que ver con eso, tiene que ver con el sentido de que la gente está sintiendo que ahora, más que nunca, el arte es algo que forma parte fundamental de la vida, de la cotidianidad de las personas y que es un alimento espiritual inevitable, necesario. Sin duda lo es, y ahora no es el único artista que me ha dicho eso. Algunos me han dicho pues que no, que están paralizados, pero varios me han dicho que ha sido un momento bastante bueno en cuanto a las ventas, precisamente porque la gente además empezó a tener el tiempo para dedicarse a escoger de alguna manera qué quiere, cómo lo quiere, de quién lo quiere, con qué arte se conecta además. Y este espacio, digamos, que dio la pandemia, le ha permitido eso a muchos, reflexionar, conectarse consigo mismo, conectarse con su esencia, con su gusto estético, con su naturaleza, y aparte de eso con su espiritualidad, y el arte de alguna manera entra a reforzar todo ese sentimiento de conexión con el yo interior de las personas. Entonces, sí ha sido un muy buen momento para muchos artistas, para otros ha sido desastroso, pero sin embargo, en este proceso creo que todos van a sacar grandes conclusiones. Todos los artistas de alguna manera vamos a sacar grandes conclusiones. Este va a ser un momento de un gran crecimiento en todos los sentidos. Y yo espero que salgamos fortalecidos todos de este proceso en el que estamos inmersos. Nadine, Ana María Hoyos, gracias, muy interesante escuchar a un artista que inspira a crear. Ya voy a terminar, man, no quiero dejar porque es que son los últimos. Danilo Tavares, gracias por permitirnos escucharlos. Manu Mojito manda un corazón. Simón Jorge, excelente entrevista, gran entrevistador y maravilloso artista. Muchas gracias, Simón. A todos los que estuvieron conectados, muchísimas gracias. Fue mucha gente, vi el contador que estuvo constante. Qué maravilla, porque eso quiere decir que estamos haciendo la tarea bien hecha. ¿La tarea cuál es? Hablar de arte, hablar de cultura, mostrar a los personajes en una faceta completamente diferente, conocer esa intimidad, ese pensamiento.
que muchas veces, y por eso traía a colación esa pregunta de que nos hace mucha falta prender el televisor y encontrar un personaje del arte ahí. Nos está haciendo mucha falta eso en la televisión masiva, no en la televisión cultural, sino en la televisión masiva. Lo que vemos en la televisión masiva de los canales no habla mucho de esto. Habla de otros temas que de alguna manera se convierten en el alimento para los artistas, pero la gente necesita ver el arte y el filtro que el artista le puso a toda esa temática, a todo ese mundo caótico. El artista tiene de alguna manera ese don, al artista se le dio ese don de convertir el caos en obras de arte o convertir el caos en poesía o con un solo trazo hablar del caos, la simplicidad y la complejidad en ambos sentidos. Nadine, muchísimas gracias. Fue un rato bastante inspirador, bastante instructivo. Yo quedo supremamente agradecido por este tiempo, como sé que está la gente que nos acompañó. Mil y mil gracias. Un honor tener a un referente del arte colombiano aquí en este espacio. Un gran honor, un gusto y todo mi agradecimiento y mi cariño a este hombre que para mí también ha sido, y tengo que confesarlo, una inspiración, pero no solo eso, ha sido un amigo y aparte de eso, impulsó en algún momento de mi vida mis inicios en el mundo del arte con toda su generosidad y con toda su grandeza. Mil y mil gracias, Nadine Ospina. Y bueno, mil gracias también a Odette Ferré, Arts and Culture Management. Nadine, ¿quieres decir algo, invitar a la gente de pronto a Madrid para que vaya a esa exposición maravillosa y no se la pierda? Y para cerrar, ¿qué viene? ¿Qué viene en Colombia? ¿Qué podrán ver de Nadine Ospina? ¿Qué se quedó ahí en el tintero que de pronto estará programado para fin de año o para el año entrante? Bueno, pues agradecerte en primer lugar, Oscar, tus generosas palabras y tu amistad está totalmente correspondida con el afecto. En Madrid, la exposición estará abierta, como dije, hasta octubre en el Museo de Antropología, que está frente a la estación de Atocha, en un lugar muy central, maravilloso. Y bueno, no, vienen muchas cosas, algunas son secretas. Hay muchos proyectos, incluso de arte público, que es algo que me interesa muchísimo, y desarrollando la serie La preponderancia de lo pequeño, que tiene que ver con las aves. Es una serie que tiene que ver con eso y con la expedición botánica. Entonces, vamos a dejar esta expectativa para desarrollarla más adelante. Estaremos muy pendientes de todo lo que viene de Nadine Ospina. Mil y mil gracias, nos despedimos. Fue un inicio de tarde de viernes maravilloso, inspirador, como dije. Y por favor, la semana entrante tenemos nuevos invitados maravillosos. Les estaré contando por las redes quién viene y bueno, ya saben, súper pendientes miércoles y viernes de estas transmisiones que les garantizo que siempre serán así de divertidas, de entretenidas, de inspiradoras y sobre todo nos permitirán conocer el mundo interior de grandes artistas y grandes personajes del arte y de la cultura. Mil y mil gracias por acompañarnos y Nadine, un gran abrazo y saludos a Elvia. Claro que sí.